Buenas tardes, mi nombre es Jenny Alejandra Rosero. Junto con mi compañera Kimberly Castiblanco hablaremos sobre nuestro tema de investigación titulado El envejecimiento, un problema social contemporáneo pertinente para la intervención en las ciencias sociales desde el abandono familiar. Retomando a Argandoña en el año 2015, son innumerables las historias que describen la realidad de miles de adultos mayores en condición de abandono, donde la familia ya no configura como el principal ente de protección, apoyo, cobijo, promoción o protección de los derechos de esta población. Por el contrario, es la familia quien vulnera los derechos de esta población al dejarlos en un estado de abandono absoluto. Asimismo, el envejecimiento afronta una crisis social y familiar. Social en el momento en que la persona mayor es estereotipada a través de los prejuicios de la productividad, donde hay una transformación en los roles y las dinámicas en torno a la productividad, donde la persona mayor no tiene los insumos ni los ingresos económicos para solventar sus necesidades básicas, lo que denota a la persona mayor en una situación de exclusión familiar y social. De igual modo, según un estudio realizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en México, de 13 millones de adultos mayores, el 16% de esta población se encuentra en estado de abandono absoluto. Asimismo, según la Universidad Nacional en el centro del Perú, en el distrito de Viqués, el 67,5% de las familias no contribuyen al bienestar y la promoción de los derechos de la población adulto mayor. De igual modo, según los indicadores del Ministerio de Protección Social en Colombia, de 459.784 adultos mayores de 65 años, el 8% de esta población se encuentra en estado de abandono absoluto, lo que denota este panorama un escenario donde se desdibujan los vínculos como componentes indispensables para garantizar el ejercicio pleno de los derechos como la salud, la igualdad y el desarrollo personal del adulto mayor. Teniendo en cuenta este panorama frente al envejecimiento, esta situación representa para el área de las ciencias sociales un reto en la intervención en torno a la familia, donde se pretende dar respuesta a las demandas y a las necesidades de la población vulnerable, en este caso la población adulto mayor. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, surge la necesidad como grupo de investigación en ahondar en este proceso de envejecimiento contemporáneo, donde se pretende resignificar la vejez a partir de las intervenciones y las estrategias de acción, donde el adulto mayor no sea considerado como una persona poco o nula al marco de la productividad, sino que por el contrario se resignifique sus habilidades y sus potencialidades y sus derechos como persona adulta mayor. En ese sentido, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo el envejecimiento es abordado desde las ciencias sociales, desde el abandono familiar? Para dar respuesta a esta pregunta de investigación, nuestros materiales y métodos, el proceso investigativo es de carácter descriptivo. El enfoque utilizado en la presente investigación es el histórico hermenéutico, puesto que realizamos entrevistas a profundidad donde conocimos las historias de vida de 6 adultos mayores pertenecientes a la Fundación Remanso de Paz. De este modo, se llevó a cabo un filtro de muestra a partir de la implementación de 23 encuestas a la población adulto mayor perteneciente a la Fundación Remanso de Paz ubicada en Soacha, de las cuales se seleccionaron 6 personas adultas mayores según grupo etario, viabilidad y el estudio y permanencia en la Fundación Remanso de Paz. Los adultos mayores tenidos en cuenta mediante esta investigación se encuentran en un rango de edad de los 70 a los 80 años, se encuentran institucionalizados en la Fundación Remanso de Paz y se encuentran en una condición actual de abandono familiar absoluto. En el transcurso del periodo investigativo logramos identificar 4 ítems en torno a esta temática. En primera instancia, observamos el factor psicosocial productivo, donde destaca que uno de los problemas más marcados en la etapa del envejecimiento es la jubilación y la dificultad para ubicarse laboralmente. Esto plantea un desafío para las ciencias sociales en relación con el reconocimiento de habilidades y capacidades que activen la productividad en el envejecimiento, ya que los adultos mayores institucionalizados no cuentan con los ingresos económicos para solventar sus necesidades y en consecuencia afrontan una crisis social al verse configurados dentro de un marco de improductividad y carga para sus familias. En este sentido, el envejecimiento trae problemáticas en el entorno familiar, cuando el adulto mayor culmina con su vida activa.
puesto que es señalado como una carga económica. Esto se enmarca en los discursos de las 6 historias de vida que implementamos a lo largo de la investigación, puesto que en ellas reflejan la discriminación y rechazo por la pérdida de capacidades productivas o por no tener la posibilidad de contribuir con ingresos en la dinámica familiar. Por tanto, esto conlleva la ruptura de la interacción afectiva familiar, de modo que el adulto mayor no cuenta con los insumos para su autovalencia física, emocional y económica. Del mismo modo, se logró identificar la incidencia de las representaciones sociales en el abandono familiar del adulto mayor, debido a que la cultura que adaptaba a la sociedad contemporánea no percibe a la persona mayor como un individuo con experiencias, conocimientos y capacidades. Este panorama plantea en las ciencias sociales un reto en cómo encajar el envejecimiento en un mundo industrializado, productivo, es decir, en la maquinaria social. Y más aún cuando el adulto mayor es estereotipado socialmente en la medida en que no existe una definición propicia y acertada sobre la vejez. Se limita a un marco de productividad laboral sin considerarse las potencialidades, conocimientos y el rol social de la población mayor. Por otro lado, identificamos el factor psicosocial de la transformación en la conceptualización que se efectúa en el ciclo de la longevidad, puesto que los cambios que se han generado en el transcurso del tiempo frente al concepto de adulto mayor han variado. Como manifiestan los adultos mayores entrevistados, en la actualidad este concepto se transformó y cada vez está más alejado de lo que se creía hace unos años, puesto que pasó de tener una valoración positiva a una negativa en la sociedad. Esta conceptualización se ha convertido en una construcción social influida por estereotipos, autoestereotipos y prejuicios que generalmente se encuentran relacionados con lo cronológico, lo biológico de salud, lo psicológico o emocional. Asimismo, estas creencias que se encuentran arraigadas en el imaginario colectivo, a su vez son respaldadas por situaciones culturales como el sistema neoliberal del país, la predominancia dialéctica de la producción, así como las relaciones de poder, las cuales están determinando muchas de las dimensiones del significado del envejecimiento y de las acciones que se encuentran dirigidas a garantizar derechos, asegurar bienestar y condiciones de vida digna. Por ello, se puede decir que las principales perspectivas desde las cuales se ha pretendido las intervenciones desde el área de las ciencias sociales en el envejecimiento en la actualidad son sesgadas y destacan en un estado falto, improductivo, dependiente e incapaz al adulto mayor. Esto acarrea como resultado la disminución de la valoración social y familiar frente al envejecimiento. Uno de los motivos por el cual hoy en día la familia ya no figura como el principal ente de protección y se han venido desdibujando esos vínculos familiares como componentes indispensables para garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Por último, logramos identificar la disfuncionalidad familiar como factor psicosocial que incide en el abandono del adulto mayor. De allí sale una reflexión muy interesante en cuanto a 3 temáticas. La primera, la reciprocidad. Esta se caracteriza por un marco de correspondencia mutua frente a la evasión de responsabilidades en el entorno familiar. El segundo factor influyente es la cohesión de alianzas y los lazos afectivos. Y el tercero son las formas de convivencia cambiantes de acuerdo al ciclo evolutivo y al rol generacional que convergen en el envejecimiento. Como conclusiones tenemos en primera instancia que las ciencias sociales deben aportar herramientas para afrontar la crisis social en el momento en que culminan las relaciones productivas, pues evidencia la discriminación y segregación enfatizada en estereotipos y prejuicios que señalan al adulto mayor desde un marco de no productividad, siendo considerados socialmente como personas económicamente dependientes, no propositivos y vulnerables. Además, las intervenciones en las ciencias sociales deben tener en cuenta la disfuncionalidad familiar como factor psicosocial que incide en el abandono del adulto mayor, puesto que esta problemática se encuentra influenciada por la carencia de vínculos afectivos y las relaciones que habitan al interior de la familia. Finalmente, las ciencias sociales deben a partir de las intervenciones influir en las representaciones sociales frente al envejecimiento y no solo relacionarlo en el contexto productivo, porque esto contribuiría a las malformaciones en las representaciones sociales que se tienen frente a esta comunidad.